Las lágrimas le corrían por la cara mientras apretaba un billete de $2 con las manos temblorosas. Hoy cumplía 23 años, y eso era todo lo que le quedaba en el mundo. No había celebrado un cumpleaños desde el accidente. Desde aquella noche, 2 años atrás, cuando todo se hizo pedazos. Sus padres, su futuro, su razón para levantarse cada mañana. Pero hoy quería algo distinto. Solo una cosa. Un pastel de cumpleaños. Aunque fuera el más pequeño. Algo que demostrara que seguía aquí. Que aún valía la pena celebrarla. El problema era que con $2 no podía comprar ni esperanza. Se quedó mirando a través del escaparate de la pastelería, a las filas de pasteles perfectos, cada uno como un sueño al que no podía llegar. Su estómago no había visto una comida de verdad en días. Pero en ese momento, el hambre no era lo que más dolía. Era la soledad, el peso asfixiante de ser completamente invisible para el mundo. Entonces lo escuchó. Papá, ¿por qué está llorando esa señora tan bonita? La voz de una niña, inocente, curiosa, preocupada. Zelda alzó la vista y vio a un hombre con su hija allí, observándola. El hombre tenía ojos amables, de esos que habían conocido el dolor. Y lo que hizo después, nadie lo habría imaginado. Ni Zelda, ni su hija. Nadie. Lo que ese padre soltero hizo en ese instante iba a cambiarlo todo. Pero lo más impactante todavía estaba por venir. Antes de seguir, cuéntanos en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo. Nos encanta ver hasta dónde llegan estas historias. Y si esta historia te toca, no olvides dar like, compartir y suscribirte. El hombre se agachó junto a su hija, apoyando la mano con suavidad sobre el hombro pequeño de la niña. No lo sé, cariño, dijo en voz baja. Sus ojos se cruzaron con los de Zelda apenas un segundo antes de apartarlos, como si entendiera que a veces el duelo necesita privacidad. Pero la niña no apartó la mirada. Se acercó un poco más, con su abrigo rosa de invierno destacando contra la tarde gris. ¿Estás triste porque es tu cumpleaños? A Zelda se le cortó el aire. ¿Cómo podía saberlo esa niña? Miró el billete arrugado que tenía en la mano y luego volvió a mirar el rostro de la niña, tan abierto, tan genuinamente preocupado. ¿Cómo? ¿Por qué no dejas de mirar los pasteles de cumpleaños?, respondió la niña, como si fuera lo más obvio del mundo. ¿Y estás llorando? Yo hago eso cuando no puedo tener algo que de verdad quiero. El hombre se incorporó, pasándose una mano por el cabello oscuro. Se veía incómodo, como si quisiera irse y ahorrarle a Zelda la vergüenza de que la vieran así. Pero algo lo mantenía allí. Alora, dijo con cuidado. Quizá deberíamos. ¿Podemos comprarle un pastel, papá? ¿Por favor? Cariño, no creo que. No, se apresuró Zelda, limpiándose la cara con el dorso de la mano. De verdad, es muy amable, pero no puedo. No necesito. Las palabras se le enredaron en la garganta. Sí lo necesitaba. Dios, necesitaba algo, cualquier cosa, para que ese día dejara de sentirse como hundirse. Alora se giró hacia su padre y le tiró suavemente de la manga del abrigo. Papá, es su cumpleaños. Nadie debería estar triste en su cumpleaños. El hombre, Alaric, lo sabría Zelda más tarde, miró a su hija, luego a Zelda, y luego de nuevo a su hija. Algo cambió en su expresión. Una rendición, tal vez, o un reconocimiento. Está bien. Dijo en voz baja. Está bien, Alora. Podemos hacerlo. ¿De verdad? La cara de la niña se iluminó. No, por favor. Zelda intentó ponerse de pie, irse, desaparecer otra vez dentro de la vida invisible que había estado viviendo, pero Alaric levantó una mano. Solo es un pastel, dijo. Su voz era amable, pero firme. Déjanos hacer esto. Por favor. Había algo en la forma en que lo dijo. No era lástima, no era caridad. Era comprensión. Como si supiera lo que era ahogarse también. A Zelda se le apretó la garganta. Asintió, incapaz de hablar.
10 minutos después, estaba sentada en el mismo banco, sosteniendo una cajita blanca. Dentro había un pastel de chocolate con feliz cumpleaños escrito con un glaseado azul delicado. No era el más barato de la pastelería. Era uno de esos hermosos que ella había estado mirando a través del vidrio. Alora se sentó a su lado, balanceando las piernas, observándola con esos ojos imposiblemente bondadosos. ¿Te lo vas a comer aquí? Yo no sé. Deberías venir a nuestra casa, anunció Alora, como si fuera lo más natural del mundo. Vamos a cenar espagueti. A papá le sale buenísimo el espagueti. Y luego te comes tu pastel. Alaric, a unos pasos, se quedó medio alarmado. Alora, estoy seguro de que ella tiene. Yo no, se escuchó decir Zelda. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. No tengo a dónde ir. El silencio que siguió fue pesado. La expresión de Alaric cambió, no hacia la lástima, sino hacia algo más profundo. Tristeza, quizá, o ese mismo reconocimiento otra vez. Como si por fin la estuviera viendo. De verdad viéndola, por primera vez. Entonces ven con nosotros, dijo él, simplemente. El primer impulso de Zelda fue negarse, proteger lo poco de orgullo que todavía le quedaba. Pero Elora la miraba con tanta esperanza, con esa certeza inocente de que eso era lo correcto, que a Zelda se le hizo imposible apartarse. Y la verdad era otra, Zelda estaba agotada. Cansada de ser fuerte, cansada de estar sola, cansada de fingir que no necesitaba a nadie. «Está bien», susurró. «Gracias». El camino hacia su casa fue silencioso. Zelda iba en el asiento trasero de la vieja camioneta de Alaric, con la caja del pastel equilibrada sobre las piernas, mirando las calles desfilar por la ventanilla. Alora parloteaba desde el asiento de adelante, contándole a su papá de la escuela, de su amiga Emma, de los dibujos que había hecho en la clase de arte. Cosas normales, cosas de familia. Cosas que Zelda no escuchaba desde hacía 2 años. Su casa era pequeña, pero cálida, de esas que se sienten habitadas, queridas. Había fotos a lo largo del pasillo. Alora de bebé, fiestas de cumpleaños, y una mujer de ojos amables que Zelda supuso que era la mamá de Alora. Notó que no había fotos recientes de esa mujer. «Puedes colgar tu abrigo ahí», dijo Alaric, señalando un gancho junto a la puerta. Luego se fue a la cocina, sacó una olla y la llenó con agua. «Ponte cómoda. No tardará». Pero Zelda no sabía cómo ponerse cómoda. Se quedó de pie en la sala, con las manos entrelazadas frente a ella, sintiéndose como una intrusa. Alora ya había desaparecido por el pasillo, y el sonido de una puerta al cerrarse le dijo a Zelda que había entrado a su cuarto. «Puedes sentarte», llamó Alaric desde la cocina. Zelda se posó apenas en el borde del sofá, el cuerpo tenso. La casa olía a canela y a otra cosa, tal vez lavanda. Olía a hogar. Nada que ver con los refugios, nada que ver con las calles frías, nada que ver con ese silencio vacío y resonante al que ya se había acostumbrado. ¿Cuánto tiempo? La voz de Alaric era suave, sin juicio. Estaba en el marco de la cocina, con los brazos cruzados, mirándola con cuidado. ¿Tiempo de qué? ¿Cuánto tiempo has estado en la calle? A Zelda se le apretó el pecho. No esperaba una pregunta tan directa. 2 años, desde que murieron mis padres. Él asintió despacio. No pidió detalles, no insistió. Solo asintió, como si entendiera que hay dolores demasiado grandes para explicarlos. Lo siento. Yo también. En ese momento regresó Alora y rompió la pesadez. Se había cambiado a pijama, rosa con estrellitas, y traía un osito gastado bajo el brazo. ¿Zelda puede ver mi cuarto después de cenar? Si ella quiere, respondió Alaric, volviendo a la cocina. La cena fue extraña. Irreal, incluso. Zelda se sentó en su mesita de cocina, con un plato de espagueti enfrente, mirando a Alora enrollar los fideos en el tenedor mientras contaba su día. Alaric comía en silencio,
A veces sonreía ante las historias de su hija, a veces miraba a Zelda como si quisiera asegurarse de que estaba bien. No estaba bien, pero estaba ahí. Y eso ya era algo. La primera semana se sintió como vivir dentro del sueño de otra persona. Zelda dormía en el sofá, envuelta en cobijas que olían a suavizante, un lujo que había olvidado que existía. Cada mañana despertaba con el sonido de los pasos de Alora por el pasillo, con el aroma del café haciéndose, con los movimientos tranquilos de Alaric mientras se preparaba para ir a trabajar. Intentó volverse útil. Era la única manera que conocía de justificar su presencia. Se levantaba temprano, doblaba las cobijas con precisión, lavaba los platos que hubieran quedado en el fregadero, limpiaba encimeras que ya estaban limpias. Alaric la encontraba en la cocina acomodando cosas que no necesitaban acomodo, y le lanzaba esa mirada suya, gentil, un poco divertida, y quizá también un poco triste. No tienes que hacer eso, le dijo una mañana, viéndola ordenar su estante de especias. Quiero ayudar. Zelda no lo miró. Me estás dejando quedarme aquí. Lo mínimo que puedo hacer es. Zelda, él esperó hasta que ella se diera la vuelta. No eres una carga. Lo sabes, ¿verdad? Ella no lo sabía. No lo creía. No podía permitirse creerlo. Porque creerlo significaba bajar la guardia. Y bajar la guardia significaba que podían volver a herirla. Solo quiero aportar, dijo en voz baja. Él la observó un momento y luego asintió. Está bien. Pero no nos debes nada. Lo digo en serio. Para la segunda semana, algo cambió. Alora empezó a tratar a Zelda menos como una invitada y más como. Zelda ni siquiera sabía cómo llamarlo. Tal vez una amiga. Tal vez algo más cercano. La niña la jalaba a su cuarto después de la escuela, le mostraba dibujos, le contaba historias, le hacía preguntas sobre todo. ¿Tú tenías mamá y papá? Preguntó Alora una tarde, sentada con las piernas cruzadas en el suelo de su habitación mientras Zelda la ayudaba a colorear. La mano de Zelda se quedó quieta sobre el papel. Sí. Tenía. Murieron en un accidente de coche. Como mi mamá, dijo Alora, muy bajito. Ella también murió. Por estar enferma. Lo sé, corazón. Lo siento. Alora la miró hacia arriba, con esos ojos de 7 años imposiblemente sabios, cargados de una comprensión que no debería caber en una niña. ¿Deja de doler? A Zelda se le cerró la garganta. Pensó en mentir, en darle una respuesta cómoda, en decir que el tiempo lo cura todo. Pero Alora merecía la verdad. No, dijo. Pero cambia. Se vuelve menos punzante. Aprendes a cargarlo. Papá todavía llora a veces, susurró Alora, como si fuera un secreto. Por las noches, cuando cree que estoy dormida. El corazón de Zelda se resquebrajó un poco más. Miró a esa niña pequeña y valiente que había perdido a su madre y que, aún así, seguía llena de luz, llena de bondad. Él te ama muchísimo. Lo sé, respondió Alora, y volvió a colorear. Pero creo que está solo. ¿Tú estás sola? Sí, admitió Zelda. Mucho. Tal vez ya no tengas que estarlo. Esa noche, después de que Alora se fue a dormir, Zelda encontró a Alaric en la cocina lavando los platos. Tomó un trapo y empezó a secarlo sin preguntar. Trabajaron en silencio unos minutos, con el sonido del agua corriendo y el choque suave de la loza. Ella habla de ti, dijo Alaric al fin. Alora. Dice, ya me ha preguntado 3 veces si te vas a quedar. Las manos de Zelda se quedaron quietas. ¿Y qué le dijiste? Que depende de ti. Le pasó otro plato. Pero, para lo que vale. Espero que sí te quedes. Al menos hasta que aclares qué vas a hacer. No puedo quedarme aquí para siempre, Alaric. Necesito, no sé qué necesito, pero no puedo. ¿Por qué no? Apagó el agua y se giró hacia ella. ¿Por qué no puedes quedarte? ¿Qué te está esperando allá afuera? Nada. La respuesta era nada.
Pero decirlo en voz alta se sentía como rendirse, como aceptar que nunca volvería a tener una vida de verdad. No soy tu responsabilidad, dijo en su lugar. Tienes razón. No lo eres. Se recargó en la encimera, con los brazos cruzados. Pero a Alora le agradas. Y, siendo honesto, es agradable tener a otro adulto aquí. Alguien que entiende. ¿Entiende qué? La palabra quedó suspendida entre ellos. La pérdida. El duelo. Seguir adelante cuando todo parece imposible. Zelda dejó el trapo. Pareces estar haciéndolo bien. Alaric soltó una risa breve, sin humor. No lo estoy. Tengo un taller mecánico que apenas se sostiene, casi no duermo, y la mitad del tiempo no sé si estoy haciendo lo correcto con Alora. Caroline, mi esposa, ella era la que sabía cómo hacer todo esto. Cómo hacer un hogar, cómo hacer que las cosas se sintieran normales. Yo solo estoy tratando de no arruinarlo. No lo estás arruinando, dijo Zelda con suavidad. Alora es increíble. Algo estás haciendo bien. Tal vez, se pasó la mano por el cabello. Pero es difícil hacerlo solo. Así que si te preocupa ser una carga, no lo seas. Ayudas más de lo que crees. En la tercera semana, algo cambió dentro de Zelda. Empezó a relajarse apenas un poco. A creer, aunque fuera mínimamente, que quizá podía tener eso. No para siempre, pero por ahora. Tal vez podía permitirse sentirse a salvo. Ella y Alaric cayeron en una rutina. Él volvía del taller cubierto de grasa y cansancio, y ella ya tenía la cena empezada, no porque tuviera que hacerlo, sino porque quería. Alora hacía la tarea en la mesa mientras ellos cocinaban, y por momentos breves se sentía como una familia. Cuéntame de antes, dijo Alaric una noche, picando verduras mientras Zelda revolvía la salsa. Antes de que todo se rompiera. Estaba en la universidad, dijo ella. Estudiando arte. Quería ser ilustradora. Libros infantiles, tal vez. Algo que hiciera sentir a la gente. Algo así, ¿sabes? ¿Por qué lo dejaste? No podía pagarlo. Cuando murieron mis padres, todo lo que tenían se fue en deudas y gastos médicos. No me quedó nada. Ni familia, ni dinero, ni un lugar a donde ir. Siguió revolviendo la salsa, mirando cómo burbujeaba. Intenté trabajar, intenté seguir, pero no podía pagar renta, comida y estudios al mismo tiempo. Algo tenía que ceder. Renunciaste a tu sueño. Renuncié a todo. Alaric guardó silencio un momento. ¿Podrías empezar otra vez? ¿El sueño? Zelda negó con la cabeza. Ya es demasiado tarde. Tienes 23 años, Zelda. No es tarde para nada. Pero así se sentía. Como si ya hubiera gastado todas sus oportunidades, toda su esperanza. Y esta amabilidad temporal de un hombre y su hija era más de lo que merecía. Para la cuarta semana, Zelda se dio cuenta de algo aterrador. Se estaba enamorando de esa vida. De las mañanas tranquilas y las noches caóticas llenas de la risa de Alora. De la presencia firme de Alaric. De volver a sentirse importante. Y eso la aterraba más que cualquier otra cosa. Una noche, después de que Alora se durmiera y la casa quedara en silencio, Zelda se sentó en los escalones del porche, envuelta en una de las chamarras de Alaric. El aire era frío, cortante, pero lo necesitaba. Necesitaba sentir algo que doliera para contrarrestar el calor que empezaba a metérsele en los huesos. La puerta se abrió detrás de ella. Alaric se sentó a su lado con 2 tazas de té. Le entregó una sin decir nada. Se quedaron en silencio un rato, mirando cómo el vapor de su aliento se perdía en el aire helado. No puedo hacer esto, dijo Zelda al fin, con la voz quebrada. ¿Hacer qué? Esto. Sentir que pertenezco aquí. Sentir que soy parte de algo. Porque al final se va a terminar. Vas a darte cuenta de que solo soy una chica rota a la que le tuviste lástima. Y voy a volver ahí afuera, y va a doler muchísimo más porque me permití creer. Su voz se quebró por completo.
Alaric dejó la taza sobre la mesa. Mírame. Ella no pudo. Zelda, mírame. Se giró, con las lágrimas cayéndole sin control. No estás rota, dijo él con firmeza. Estás herida. Y no es lo mismo. No te traje aquí por lástima. Lo hice porque Alora vio a alguien que necesitaba ayuda. Y porque cuando te miro, veo a alguien que sigue luchando, que sigue aquí. Eso requiere una fortaleza que no sé si yo tendría. He estado sola durante tanto tiempo, susurró ella. Ya no sé cómo aceptar el amor. No sé cómo dejar entrar a las personas sin estar esperando a que se vayan. Entonces lo aprenderemos juntos. Él se inclinó y le limpió una lágrima de la mejilla con cuidado. Porque no me voy a ir. Y Elora tampoco. Te queremos aquí, Zelda. No porque sintamos pena por ti, sino porque haces que este lugar vuelva a sentirse como un hogar. Algo dentro de su pecho se abrió. Todos los muros que había construido, todas las defensas que había levantado con tanto cuidado, se derrumbaron. Y por primera vez en 2 años, Zelda se permitió creer que tal vez, solo tal vez, merecía ser amada. Pasaron 3 días después de aquella conversación en el porche. 3 días en los que Zelda sentía que caminaba sobre terreno nuevo, inseguro, pero lleno de esperanza. A veces sorprendía a Alaric mirándola. Cuando ayudaba a Alora con la tarea, cuando se reía de alguna tontería, cuando simplemente existía en su espacio, como si perteneciera allí. La 4ª noche, después de acostar a Elora, Alaric encontró a Zelda en la cocina. Estaba dibujando sobre una servilleta, algo que no hacía desde hacía meses. Solo líneas pequeñas, nada especial. Pero se sentía como volver a respirar después de haber aguantado el aire demasiado tiempo. ¿Podemos hablar?, preguntó él, con la voz medida. El corazón de Zelda dio un salto. Era esto. Iba a decirle que ya era hora de irse, que se había quedado demasiado tiempo, que aquello del porche había sido un error. Lo siguió afuera, con la mente corriendo por todos los desenlaces posibles. Pero cuando se sentaron, cuando él se giró hacia ella, no había arrepentimiento en sus ojos. Solo algo que parecía miedo mezclado con determinación. He estado pensando en lo que dijiste, comenzó Alaric. En no saber cómo aceptar el amor. En tener miedo de que la gente se vaya. Tomó aire. Lo entiendo. Después de que Caroline murió, me cerré por completo. Me enterré en el trabajo y en cuidar de Alora porque sentir cualquier otra cosa era demasiado peligroso. Amar a alguien significa que puedes perderlo, y yo ya sabía cuánto puede destruirte eso. A Zelda se le apretó la garganta. Alaric continuó. Y entonces apareciste tú. Esa mujer triste y hermosa sentada en una banca, con $2 y el corazón hecho pedazos. Y Alora te vio. De verdad te vio, como solo los niños saben hacerlo. Pensé, está bien, le compramos un pastel, hacemos algo bueno y ahí termina todo. Pero luego viniste a casa con nosotros, y te quedaste. Y en algún punto, entre la primera semana y ahora, me di cuenta de algo aterrador. ¿Qué? Me estoy enamorando de ti. Las palabras la golpearon como algo físico. Zelda no podía respirar. No podía pensar. No dices eso en serio. Sí lo digo. Se acercó un poco más, con la mirada fija en la suya. He intentado luchar contra esto, decirme que es demasiado pronto, demasiado complicado, demasiado arriesgado. Pero ya no puedo, Zelda. Me importas. Mucho. No eres un acto de caridad para mí. No eres alguien a quien miro con lástima. Eres alguien que me hace volver a reír, que hace que esta casa se sienta viva, que ama a mi hija como si fuera lo más valioso del mundo. Eres alguien a quien quiero en mi vida. No de manera temporal. No hasta que arregles las cosas. Te quiero aquí. Con nosotros. Conmigo. Las lágrimas corrieron por las mejillas de Zelda. Tengo miedo. Yo también. Él tomó su mano, con un gesto suave. Pero prefiero tener miedo contigo que estar seguro y solo.
Ya conozco la soledad. Y es peor que estar asustado. ¿Y si no estoy lista? ¿Y si lo arruino todo? ¿Y si? Entonces lo arruinaremos juntos, sonrió levemente. No te estoy pidiendo que seas perfecta, Zelda. Te estoy pidiendo que te quedes. Que intentes dejarte amar, aunque de muchísimo miedo. Ella lo miró. A ese hombre que le había mostrado más bondad que nadie en 2 años. Que le había dado techo y comida, y algo mucho más valioso. Esperanza. Pensó en Alora. En esa niña que la vio llorar y decidió que importaba. En la vida que le estaban ofreciendo. Frágil, incierta, pero real. No sé si estoy lista, susurró. Está bien. Alaric apretó su mano. Iremos despacio. Lo resolveremos juntos. Pero por favor, no huyas solo porque tienes miedo. Quédate porque quieres. Porque tú también sientes algo. Y gracias a Dios, sí lo sentía. Lo sentía todo, terror, esperanza, amor, miedo, todo mezclado. Pero debajo de todo eso había algo más fuerte. La creencia de que tal vez merecía esto. Tal vez merecía volver a ser feliz. Siento algo, admitió. Siento todo. Y me asusta muchísimo, Alaric. Porque perderlos a los dos, me rompería de una forma que no sé si sobreviviría. Entonces no nos perderemos, dijo él. Llevó su mano a los labios y besó suavemente sus nudillos. Nos vamos a aferrar. Vamos a luchar por esto. Porque vales la pena, Zelda. Siempre lo has valido. Ella se apoyó en él, dejándolo rodearla con los brazos, permitiéndose llorar contra su pecho mientras él la sostenía como si fuera algo precioso. Y por primera vez desde que murieron sus padres, Zelda se permitió creer que estaba en casa. 6 semanas después, Alaric llevó a Zelda y a Alora de regreso a la pastelería. La misma donde todo había comenzado. Alora no dejaba de reír, saltando de emoción, claramente cómplice del secreto que su papá estaba planeando. ¿Por qué estamos aquí?, preguntó Zelda, riendo mientras Alora la jalaba hacia la puerta. Ya verás, dijo Alaric, con esa sonrisa suave en los labios. Dentro, la pastelería estaba cálida y olía a azúcar y a posibilidad. El dueño los reconoció y les saludó desde el mostrador. Y allí, sobre una mesita junto a la ventana, la misma ventana contra la que Zelda había apoyado el rostro meses atrás. Había un pastel precioso. Glaseado blanco, flores azules delicadas. Simple. Perfecto. Alaric. ¿Qué? Tomó su mano y, de pronto, estaba de rodillas. El corazón de Zelda se detuvo. Zelda, la primera vez que te vi a alguien que estaba sufriendo. Pero también vi a alguien que no se había rendido. Alguien que seguía aquí, que seguía intentando, que aún esperaba algo mejor. En estos meses te he visto sanar. Te he visto sonreír otra vez. Te he visto amar a mi hija como si fuera tuya. Y me he enamorado de ti por completo. De una forma imposible. Las lágrimas ya corrían por su rostro. Haces que quiera volver a ser valiente, continuó. Haces que crea en las segundas oportunidades. Y sé que solo llevamos unos meses conociéndonos, y sé que puede parecer rápido, pero cuando has vivido la pérdida, aprendes que la vida es demasiado corta para desperdiciarla teniendo miedo. Sacó un anillo de plata sencillo. Cásate conmigo. Sé mi esposa. Sé la mamá de Alora. Sé parte de esta familia que ya se siente incompleta sin ti. Zelda no podía hablar. Apenas podía ver entre las lágrimas. Pero asintió con desesperación. Sí. Sí. Dios mío, sí. Alaric se levantó, deslizó el anillo en su dedo y la besó mientras Alora aplaudía, el dueño de la pastelería celebraba y el mundo, por primera vez en años, se sentía en su lugar. Te amo, susurró Zelda contra sus labios. Yo también te amo. Un año después, Zelda estaba de pie en el pequeño estudio de arte junto a su casa. El que Alaric había construido para ella.
El lugar donde cada sábado daba clases de arte a niños de familias de bajos recursos. Las paredes estaban cubiertas de dibujos y pinturas. Explosiones de color y esperanza. Alora estaba sentada frente a un caballete, pintando con cuidado un atardecer, con la lengua ligeramente afuera por la concentración. Por la ventana, Zelda veía a Alaric en el patio, arreglando algo en su camioneta, las manos manchadas de grasa y una sonrisa tranquila en el rostro. Esta era su vida ahora. No perfecta, pero real. No fácil, pero llena. Había pasado de no tener nada, de estar sentada en una banca helada con $2 y el corazón roto, a tener todo lo que realmente importaba. A veces pensaba en esa chica. En la que no podía comprar un pastel de cumpleaños. En la que creía que nunca volvería a ser feliz. Y deseaba poder volver atrás y decirle: resiste. Solo resiste un poco más. Porque a veces, cuando menos lo esperas, una niña y su padre entran en tu vida y lo cambian todo. A veces el amor te encuentra cuando no lo estás buscando. Cuando estás roto, perdido y convencido de que no lo mereces. A veces llega en forma de un gesto amable, de un hogar cálido y de dos personas que te ven, de verdad te ven, y deciden que vales la pena. Alaric entró al estudio y la rodeó por detrás con los brazos. ¿Estás bien? Zelda se recostó en él, mirando a Alora pintar, sintiendo el peso del anillo en su dedo, respirando la vida que había construido desde la nada. Estoy más que bien, dijo en voz baja. Estoy en casa. Y lo estaba. Si esta historia tocó tu corazón, si te recordó que incluso en los momentos más oscuros la esperanza puede encontrarte, suscríbete a Soul Story. Compártela con alguien que necesite escucharla. Déjanos un comentario contándonos qué parte te llegó más. Porque historias como esta importan, y tu apoyo nos ayuda a seguir contándolas. Gracias por estar aquí. Gracias por escuchar. Y recuerda, nunca estás tan solo como crees.